increíble lo mucho que hemos aprendido. Al escuchar su testimonio de la palabra de Dios Todopoderoso, por fin comprendo que no he aprendido nada en todos mis años de fe en el Señor. Sí, es cierto. No veía la diferencia entre creer en el Señor y en la Biblia. Es cierto. Usé mi poco conocimiento sobre la Biblia para limitar la obra de Dios. Con los pastores y ancianos condené a Dios Todopoderoso. Tomé el camino de los fariseos oponiéndome a Dios sin darme cuenta. Fui muy obstinada y arrogante. Cuando miro mi conducta y mis actos, no son los de alguien que cree en el Señor. Nunca tuve fe real en el Señor. Era como una incrédula. Oye, hermana Xian, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cierto? Hemos creído años en el Señor y hemos guardado su nombre. Claro. Sí. Leemos la Biblia, oramos y confesamos nuestros pecados. Somos humildes, pacientes y amables con los demás. Hacemos obras de beneficencia. Trabajamos para el Señor difundiendo el Evangelio. Es verdad. Y damos testimonio de él. Eso. ¿Eso no es practicar las palabras del Señor? ¿No es seguir su camino? Claro que sí. No nos pueden decir que nuestra fe no es verdadera o que somos incrédulos. Cierto, ¿cómo pueden decir eso? Pablo menciona en una parte de la Biblia: he peleado la buena batalla. Amén. Cierto. He terminado la carrera. He guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia. Amén. Amén. Por tanto, creo que nuestra fe en el Señor recibirá su elogio. Sí. Y cuando Él llegue, nos arrebatará al reino de los cielos. ¿Acaso no tengo razón? Amén. Lo que dice la hermana Eso. Ma tiene sentido. Cierto. Si no fuera real nuestra fe en el Señor, ¿cómo sacrificaríamos nuestra juventud por Él? Sí, así es. ¿Cómo podríamos sufrir para difundir su evangelio? Si no creyéramos de verdad en el Señor, ¿habríamos soportado llevar nuestra cruz para seguirlo? Claro. ¿No preferiríamos sufrir en prisión antes que renegar el nombre del Señor y traicionarle? ¿Esto no demuestra que realmente creemos en el Señor? Sí. ¿Los santos en la historia no han creído de la Claro. misma forma? ¿Cómo pueden decir que no es una fe verdadera en el Señor? Díganme, ¿cómo explican esos problemas? Sí, explíquenos. Hermana Miao, siéntate, por favor. El hermano Yu y el hermano Chao nos hablarán sobre este problema. Claro. Sí, debería Por favor, contarnos. compártenos tu opinión. Sí, que nos cuente, por Veamos qué dicen. Muchos creyentes piensan que si siguen el nombre del Señor, leen la Biblia, oran y se reúnen con frecuencia, si sacrifican todo por el Señor y trabajan para Él, son verdaderos creyentes. Piensan que si creen en el Señor de esta forma, serán arrebatados al reino de los cielos cuando Él regrese. ¿Es creer en Dios tan fácil como piensan las personas? Si la gente cree así en Dios, ¿de verdad podrá recibir su elogio? Los fariseos, denunciados y condenados por el Señor Jesús, también creían en Dios así. Ellos oraban con frecuencia y trabajaban mucho, e incluso viajaban a los confines de la tierra para difundir el Evangelio. Entonces, ¿por qué su fe no obtuvo la aprobación del Señor? ¿Por qué más bien mereció su condena y su maldición? La verdad es que no lo sé. Nunca había pensado en este problema. Quienes han leído la Biblia comprenden que, aunque los fariseos leían bien la Biblia y oraban con frecuencia, difundían el Evangelio de Dios, sufrían bastante, amaban a los demás, y en apariencia eran verdaderos creyentes por fuera. Pero en realidad, no tenían un sitio para Dios en sus corazones, ni lo engrandecían. Su fe no buscaba la verdad de las palabras de Dios, ni comprender su voluntad. Mucho menos practicar sus palabras, ni seguir sus mandamientos. Solo se centraban en divulgar conocimientos bíblicos y teoría teológica, en celebrar ceremonias religiosas, seguir normas que los glorificaban y en hacer que los idolatraran. Durante muchos años creyeron así en Dios sin conocerlo. Ellos no se volvieron sumisos ni reverentes con Él. De ahí que, cuando el Señor Jesús realizó su obra, ellos no buscaron la verdad. Solo lo valoraban según sus propias nociones y fantasías.
No importaba lo profundo de la prédica del Señor Jesús, ni de cuánta autoridad y poder tenía su obra. Ellos simplemente no la buscaron ni estudiaron. Siguieron oponiéndose contra el Señor Jesús y luego lo clavaron en la cruz. Ellos fueron castigados y maldecidos. Fueron unos verdaderos traidores. Díganme, ¿a esa fe de los fariseos podría llamarse verdadera fe en Dios? No. ¿Acaso Dios aceptó esta fe de los fariseos? No, por supuesto que no. Correcto. El Señor Jesús no solo no los aprobó, sino que los condenó y los maldijo diciéndoles: pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿No fue lo que dijo? Sí, es verdad. Los fariseos solo confiaban en sus propias nociones y fantasías. Creían en el Dios impreciso del cielo. No creían en el Señor Jesús encarnado que expresaba la verdad. Les aburría la verdad y la detestaban. Creían en Dios, pero también se oponían a Él. ¿No es verdad? Así es. Ellos no son verdaderos creyentes de Dios. Eso es lo que opino. Nosotros no somos fariseos. Veamos las comunidades religiosas actuales. Muchos pastores y ancianos se aferran al nombre del Señor. Oran en su nombre, leen la Biblia, lo abandonan todo por Él y trabajan para Él. Pero cuando Dios Todopoderoso expresa la verdad para realizar su obra del juicio, ellos definen la obra de Dios según sus nociones y fantasías. Creen que las palabras y la obra de Dios están en la Biblia y que todo lo demás es una herejía. Saben que las palabras de Dios Todopoderoso son la verdad que conquistan al hombre, pero no las buscan ni estudian. Solo difunden rumores y mentiras, condenando y blasfemando a Dios Todopoderoso. No se detienen ante nada para impedir que los creyentes busquen el camino verdadero. Entregan a la policía a quienes dan testimonio de Dios en los últimos días. Sí, es cierto. Es verdad. Díganme, ¿en qué se diferencian estos pastores y ancianos de los fariseos que se oponían al Señor Jesús? No hay diferencia, su esencia es la misma. Son gente que conoce el camino verdadero, pero se opone a Él. Sí. ¿No son ambos enemigos de Dios que odian la verdad? Eso es cierto. Eso nos muestra que el hecho de que la gente crea en el Señor, pero solo se aferre a su nombre, trabaje para Él y parezca devota, no significa que practique ni que siga las palabras del Señor. Ni significa que sean verdaderos creyentes, que sirvan al Señor. Cierto. Que parezcan devotos no significa que engrandezcan al Señor en su corazón y que lo reverencien y obedezcan. Tampoco significa que comprenden la verdad ni que lo conocen. Sí, claro. Si las personas creen en el Señor, pero no practican su verdad ni experimentan sus palabras, no importa cuántos años crean en Él o cómo se esfuercen en trabajar por Él, no podrán obtener su aprobación. Sí, así es. Esto es especialmente cierto en el caso de los pastores y ancianos del mundo religioso. Aunque trabajen para la obra del Señor, siguen oponiéndose a Dios Todopoderoso, Cristo de los últimos días. Esto basta para demostrar que son unos malvados que se oponen a Dios. La obra de Dios de los últimos días los deja al descubierto como anticristos. Sin duda sufrirán la maldición y el castigo de Dios. Eso. Eso es lo que va a suceder. Como dijo el Señor Jesús, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Efectivamente. Las palabras de Dios Todopoderoso también son muy claras. No me importa lo meritorio que sea tu trabajo duro, lo impresionante de tus aptitudes, lo cerca que me sigas, lo renombrado que seas, ni cuánto haya mejorado tu actitud. Mientras no hayas hecho lo que yo he exigido, nunca podrás conseguir mi aprobación. Desechad todas esas ideas y cálculos vuestros tan pronto como sea posible, y empezad a tratar en serio mis exigencias. De lo contrario,
convertiré a todas las personas en cenizas con el fin de terminar mi obra. Y en el mejor de los casos, convertiré en nada mis años de obra y sufrimiento, porque no puedo llevar a mi reino a la era siguiente a mis enemigos ni a las personas que apestan a maldad, según el modelo de Satanás. Sí, esas palabras son verdad, son impresionantes. Las palabras de Dios tienen majestad. Sí, ¿no es esta la ira de Las Dios? palabras de Dios son verdades inmutables. Amén. Que los creyentes puedan recibir su elogio no depende de cuánto trabajen ni depende de cuánto sufran. Sí. Depende de si ellos practican sus palabras y lo obedecen. Es verdad. No obstante, Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia. Estas palabras son las nociones y fantasías de Pablo y no concuerdan con las palabras de Dios ni con la verdad. Sí, cierto. Son opuestas a la palabra de Dios. Sí, así es. Ahora todos deberíamos verlo claro. Sí, gracias al Señor. Alabado sea el Señor. Gracias a Dios. Después de oírlos decir esto, recuerdo eso que Pablo mencionó, con sus propias nociones y fantasías, Claro. que no concuerdan con las palabras de Dios. Son incompatibles con las normas para ser arrebatados a su reino. Estoy de acuerdo. Sí, es verdad. Durante todos estos años, las palabras de Pablo nos han confundido. Es cierto. Nos enfocábamos en trabajar para el Señor y creíamos que seríamos arrebatados cuando regresara. No buscábamos la verdad ni la voz de Dios. Sí. Casi perdemos la oportunidad de recibir al Señor. Las palabras de Pablo nos han hecho bastante daño. Es cierto. Sí. Tienen razón. Ay, Goudan. ¿Qué haces ahí? Espera, tía. ¿Por qué vienes aquí? Vine corriendo a escuchar No, los sermones. ven rápido. ¿No ibas a ir al hospital? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué te ves tan asustado y sigiloso? Tía, tienes que irte. La policía vendrá por los creyentes. ¿Qué? ¿La policía? ¿Y cómo lo sabes? No preguntes. Anda, vámonos ya. Ven acá. Quiero que me expliques qué está pasando. El anciano Sun se enteró que los predicadores del Relámpago Oriental están aquí y ahora viene con la policía para detenerlos. ¿El anciano Sun? ¿Y cómo es que lo sabe? Espera, Goudan. ¿Tú le enviaste un mensaje? Dímelo. Dime la verdad. Tía, tú sabes que últimamente he tenido muy poco dinero. Ay, Pues, ¿qué hiciste? el anciano Sun me dijo que por cada predicador ganaré 5,000 yuanes. Y son 2, me va a dar 10,000, tía. Goudan, Goudan, pero qué tonto eres. Eres más Judas que Judas. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Ya verás. Espera, tía, no. Sí. Ahora es evidente que lo que antes pensábamos, que al cuidar el nombre del Señor y trabajar para Él, seríamos capaces de entrar a su reino, era algo bastante absurdo. Oigan, hermano Yu y hermano Chao. Sí. Entonces, ¿cómo es la verdadera fe en Dios? ¿Y cómo podemos ganarnos su aprobación? Ahora, háblenos sobre eso. Sí, claro. Sí, por favor. Gracias a Dios. Claro. ¿Qué vendrá tan aborrecido? Algo anda mal. Es muy malo. ¿Qué pasa? Goudan ya nos delató con el anciano Sun y él viene con la policía. ¿Dónde están? Anciano Sun, ¿qué significa esto? Alguien debió filtrarles la información. Esta agua está templada. Llegamos demasiado tarde.
¡Demonios! ¡Me engañaron!